Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento al conversatorio de INRED Digital que se transmite por Facebook Live a través de la plataforma StreamYard. A los y las cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter estamos como INRED1, @INRED1. Hoy hablaremos sobre el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, derechos en tiempos del COVID-19. Para ello, nos encontramos con Purita Pelayo, del colectivo Nueva Cochinelli, una de las organizaciones históricas del país que luchó por la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, en la década de los años 90. También nos acompaña Rachel Erazo, de la Asociación Alfil, que es parte de la red LAC Trans en Ecuador, y desde Argentina nos acompaña Marcela Romero, de la Coordinadora Regional de la red LAC Trans. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Antes de iniciar este conversatorio, queremos enviar nuestro sentido pésame y un abrazo muy fuerte a la familia y amigos de Rita, una mujer luchadora e integrante del colectivo Cochinelli que falleció el mes anterior. Es una gran pérdida para el colectivo. Un minuto de silencio y continuamos. Bueno, para comenzar este conversatorio, nos gustaría decir que este domingo, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, lo que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Queremos iniciar este conversatorio con Marcela Romero, de la Coordinadora Regional de la Red LAC Trans de Argentina. Marcela, 30 años después de esta declaratoria, ¿cuál es la situación actual de la población trans a nivel regional y en contexto de una emergencia sanitaria? Sí, bueno, en primer lugar agradecerle a INRED Derechos Humanos por la invitación. La verdad que de poder tener una reunión con las organizaciones trans del Ecuador, las organizaciones, por supuesto, luchadoras que todos los días resisten frente al estigma y la discriminación que sufrimos las personas trans. En primer lugar, creo que avanzamos en la región, creo que la población trans se visibilizó y en este momento la población trans exige todavía los derechos que no logramos y que no tenemos en nuestros países. El tema del COVID-19 en la región, creo que, bueno, uno de los países que ha sido terrible la pandemia es Ecuador, en donde vemos que el país no está preparado, su nivel sanitario. Creo que el COVID-19 desnuda todas las carencias que tiene el Estado. En este momento vemos que los estados en Latinoamérica no están preparados para una pandemia, no están preparados los servicios de salud y los planes de trabajo que tienen que tener los países en todo el año, porque esto es un momento de urgencia sanitaria, es un momento de urgencia humanitaria, alimentaria, es un tema de urgencia y que todos los países tienen que tener su plan de trabajo. Y creo que está demostrado que no lo tienen. Y la población trans, conocemos nosotras la falta de plan y de estrategia de trabajo que tienen los países para poder generar una mejor calidad de vida para la población trans. Yo dije hace poco en otra reunión que la cuarentena
En Latinoamérica la conocemos las personas trans, conocemos, sabemos, vivimos todos los días una cuarentena, falta de alimento, el no poder transitar en nuestros países, las detenciones, el maltrato, las humillaciones, las violencias institucionales, la falta de alimento. Lo que vimos es que los crímenes de odios y la violencia de género no tiene cuarentena. En esta cuarentena siguieron los crímenes de odios hacia las personas trans en Latinoamérica, hacia el género, en este caso femenino, los crímenes y feminicidios y femicidios trans siguieron en Latinoamérica. Yo creo que hay que cambiar la agenda política, yo creo que es necesario armar comisiones de urgencia, es necesario realmente cambiar la agenda y tener una agenda realmente que se hable de la pobreza, porque acá lo que vimos es pobreza, y la palabra pobreza significa exclusión social. Vimos que las personas no podían salir a trabajar, a buscar su alimento. Yo a veces escucho que dicen que la pandemia, el COVID, es igual para todos. No, no es igual para todos y todas y todes. El COVID no es igual. Fíjense en que hay personas que en este momento deben estar pensando qué van a comer esta noche, y hay otras personas que no tienen para comer y que tienen que salir a buscar su alimentación. El COVID-19 no es lo mismo para todas las personas. Yo creo que los gobiernos, en este caso los gobiernos de Latinoamérica, no tuvieron un plan, un programa, en el caso de las personas trans, que fuimos una de las poblaciones más afectadas. ¿Por qué? Porque recibimos violencias. Ustedes saben que en algunos países no hay la ley de identidad de género, y como en el caso de Perú, Colombia, en donde salían las personas lunes, martes y miércoles los hombres, miércoles, martes y jueves las mujeres, y nosotras quedábamos en el medio porque la policía en Perú, en Colombia y en otros países eran como cazadores, salían atrás de nosotras. Entonces nosotras íbamos al supermercado y nos veían en el día que salían, que nos corresponde, en el día por género, el día de las mujeres, y nos llevaban detenidas, nos violentaban. Los gobiernos no tienen información. He escuchado al presidente del Perú en donde no tuvo información, no le informaron su equipo que nosotras no somos esas personas, nosotras somos personas principalmente, después ciudadanas, y tenemos derechos, y cuando hablaron tienen que tener información, hay que hablar de género, hay que hablar de diversidad. Entonces, creo que la pandemia en la región desnudó totalmente la falta de políticas públicas a los gobiernos. Se vio que los gobiernos no tienen la capacidad de enfrentar una epidemia. Y cuando hablamos de epidemia, la pobreza es una epidemia, la transfobia es una epidemia. Entonces, los gobiernos no están capacitados, tienen que tener más información, tienen que llamarnos a nosotras, a las comisiones de urgencia, a los comités que se armen de urgencia, y creo que el tema alimentario estuvo bien claro en la población trans. La población trans en 15 días de la pandemia ya no teníamos alimentos, ya nuestras finanzas no daban. Entonces, creo que ahí es donde el Estado tiene que estar presente, donde el Estado tiene que generar, en este caso, contención para una población vulnerable, una población de riesgo, una población en riesgo. Entonces, creo que el COVID va a dejar una hora y un después. Y ese después que va a dejar, está bien claro que Latinoamérica vive bajo la línea de la pobreza, y que
es necesario, ustedes fíjense en que el COVID-19 transfobia, generó transfobia. Sí, Las compañeras iban a buscar alimentos y no les querían dar. ¿Eso qué es? Discriminación, sí. transfobia. Hubo programas de bonos o cupos y la verdad que muy pocas llegaron a esos bonos o cupos que había alimentario y quedamos afuera. La pandemia generó más violencia y realmente generó más transfobia en nuestra región. Muchas gracias. La intervención de Marcela. Eh, es verdad, la pandemia ha desnudado muchas cosas muy negativas de todos los seres humanos y precisamente por eso estamos en este conversatorio para tratar de debatir estos temas y llevarlos a, sobre todo a las otras poblaciones para tener otro tipo de actuaciones. Ahora vamos con nuestra otra panelista que es Rachel Erazo. En Ecuador, en los últimos años, se ha reconocido el derecho al matrimonio igualitario, ya en la inscripción de una niña con el apellido de sus dos madres. Pero, ¿qué ha pasado con los otros derechos? ¿Solo se han reconocido o cómo está la situación de los derechos de la población LGBTI y sobre todo la trans a nivel nacional? Rachel, por favor. Gracias, muy buenas tardes con todos, con todas, con todes. En estos momentos, en estos días tan angustiantes, en especial para las poblaciones más vulnerables, entre las cuales nos contamos las personas, las mujeres trans y la población LGBTI en términos generales. Pese a que los estados, en este caso el estado ecuatoriano lamentablemente no es la excepción, de que nos invisibiliza. O sea, somos invisibles ante el estado de emergencia en el que estamos sumidos y sumidas, y al mismo tiempo, lógicamente, esto nos ha causado un embate muy grande también como emergencia económica. De lo cual quizá podamos hablar más adelante. Respondiendo a tu pregunta, pues efectivamente acá en Ecuador, particularmente lo que tiene que ver con los derechos de las personas trans, estamos como quien dice a media asta, por decirlo así. Sabemos que contamos con una ley, con un artículo en el registro civil que dice que podemos acceder a un género opcional. Sabemos que no es una ley de identidad de género, sabemos que esto no es pleno reconocimiento ciudadano porque como lo hemos repetido miles de veces, las ecuatorianas y los ecuatorianos estamos reconocidos y clasificados por el binarismo del sexo, es decir, el sexo asignado al momento de nacer. En este caso, según el glosario de términos, hombre y mujer, que es lo que reza en la cédula de identidad. El género es opcional, es decir, es subalterno al sexo y no te colocan hombre ni mujer. A las personas trans colocan femenino o masculino. Entonces, seguimos sin existir para el Estado legalmente, no hay ciudadanía plena y por ende lógicamente estamos invisibilizados e invisibilizadas. Estos son temas que nunca van a ser propicios en el momento de ser tratados por los estados, y mucho peor cuando estamos en una emergencia sanitaria donde sí hay eventuales apoyos, por decirlo entre comillas, hacia las personas LGBTI en extrema necesidad a través de, si podríamos decir, los ruegos, las presiones casi exacerbantes que tenemos que hacer, pese a que es obligación del Estado la cobertura a todos los espacios de población vulnerable, pese a que hay un exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos, recordemos, recientemente, que indica que exhorta a los estados a que en estos momentos de emergencia sanitaria, que en las labores, en las acciones humanitarias, tiene que reconocerse y tiene que abordarse a las poblaciones LGBTI que están en extrema pobreza efectivamente y que son parte de todo este problema de confinamiento que estamos viviendo.
Recientemente, hace, qué sé yo, un año o algo más, sabemos que Ecuador cuenta dentro de la ley con el matrimonio civil igualitario, que creó mucha expectativa, que creó también mucha resistencia en nuestro contexto nacional, que es un contexto latinoamericano plagado de mucha discriminación, homofobia. Basta ver las redes sociales, basta ver las publicaciones que hacen los medios de comunicación y todo ese bagaje de insultos y de agresiones que seguimos sufriendo allí en las redes sociales, en las noticias o donde podamos estar frente a personas en un contexto, en una sociedad todavía discriminatoria. Las familias homoparentales, el reconocimiento de que se le hizo aquí en Ecuador a dos mujeres, pues mostró un precedente de dos mujeres extranjeras que pudieron reconocer a su hija, que se llama Satia. Crea un precedente, más sin embargo son como gotas nada más, porque si hablamos en términos generales, el derecho de las poblaciones LGBTI sigue siendo un plato de segunda mesa para los estados y para los movimientos sociales, que debo decir que no son lo suficientemente solidarios y solidarias, no en su amplia mayoría como debería ser, con la causa LGBTI. Efectivamente, esto es lo que viene pasando. Y ahorita, como acaba de decir mi compañera Marcela, pues el COVID está simplemente desnudando las cosas que ya se venían sufriendo y que se están agravando en estos momentos de emergencia sanitaria. Muchas gracias, Rachel, por tu aporte y por la participación en este conversatorio. Ahora vamos con Purita Pelayo. Desde la década de los años 80 y 90, el colectivo Cochinelli en Ecuador ha luchado por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Purita, cuéntanos, del colectivo Nueva Cochinelli, ¿cómo ustedes están enfrentando esta pandemia y cuáles son los principales riesgos que tiene la comunidad trans? Gracias por la oportunidad, ¿no? Sí, y completando todo lo que dijo Rachel, pues yo puedo añadir que en los años 80 y 90, desde esa época, en la práctica, en la realidad, los grupos transexuales, travestis, sufrimos nuestra propia coronavirus. O sea, con la diferencia de que se dio mucho antes que la que está pasando el mundo entero. Sí. A nosotras nos persiguieron, nos confinaron, nos prohibieron, teníamos que salir a escondidas, nos desaparecieron y por último sobrevivimos. Algunas. Esta nueva coronavirus que ahora azota al mundo. Por eso yo quiero recalcar un poco todo lo que se ha dicho últimamente con la asistencia que ha dado el gobierno y el Estado ecuatoriano. Hace un día, un ministro, si mal no recuerdo, apellido Granda, decía que todos los beneficios implementados por el gobierno para las personas más necesitadas de este país, el 88% eran mujeres. O sea, nosotros no discutimos esto. Nos alegra que realmente esa prevalencia se mantenga. Pero, ¿qué hay en esta perspectiva de género? ¿Por qué no se dijo también que las mujeres trans o los colectivos trans y travestis también en un porcentaje, aunque de uno, estuviera beneficiándose de todas esas boberías que a cada rato y diariamente difunden por los medios comunicacionales del país?
haciendo creer que llegan a todos los sectores más necesitados de este país. Nosotras nos hemos informado, por ejemplo, que algunas compañeras nuestras de la provincia de Manabí, especialmente, no han tenido qué comer ni cómo salir porque estaban prohibidas, discriminadas, como es de imaginarse. Claro que esos hechos no nos caen de nuevo, porque somos luchadoras y estamos enseñadas a afrontar este tipo de sistema del cual muchos, con todas las personas, toda la sociedad entera está consciente de que la discriminación es latente y lo único que faltan es concedernos los títulos o los certificados para poder realmente estar ya convencida de que al Estado en realidad los sectores más olvidados y marginados no son atendidos oportunamente. Si un ecuatoriano común y corriente muere en las calles, ¿qué se podría pensar de las otras personas? Realmente el problema que el coronavirus destapó la olla de grillo de un sistema sanitario equivocado, falso, montado, del cual ahora estamos lamentándonos no solamente por esas falencias, sino por la corrupción que nos está mermando todos nuestros patrimonios, todos nuestros dineros, todos nuestros fondos, del cual todos los ecuatorianos aportamos día a día, así sea cortando un cabello de un cliente, así sea lavando un plato en algún restaurante. Todas estamos aportando. Sin embargo, los dineros están yendo a las manos de siempre. Y esto que se ha destapado en algunas provincias, las más importantes, pero vayan a provincias más pequeñas y más olvidadas, donde aplastar solamente con el dedo no solamente saldrá pus, sino que saldrá coraje de un pueblo que realmente necesita de ser atendido. Y hablando de cómo estamos nosotras pasando, realmente parece que tenemos los anticuerpos de poder aguantar, de ser heroínas diarias, de estar soportando toda la arremetida que nos da ahora sí una pandemia natural. Yo agradezco la palabra de la compañera argentina, a la compañera de Rachel, que realmente han sido muy claras y el poder un poco dilucidar para mucha gente que está oculta, que no quiere entendernos, que no quiere saber nada de nosotras. Entonces, de aquí en adelante vamos a seguir batallando como siempre y estaremos, aunque pocas, pero aunque sobrevivientes, pero nunca estaremos doblegadas a esa fuerza, a lo que nos impulsa diariamente. La lucha seguirá y continuará por todas las partes. Muchas gracias, Purita, por tu aporte. Vamos ahora a hablar con nuestra panelista invitada desde Argentina, Marcela Romero. Los estados a nivel mundial han hecho un llamado a las personas para quedarse en casa y guardar la cuarentena, pero no todas las personas pueden hacerlo. Marcela, ¿cómo ha sido afectada la situación laboral de la comunidad trans y cuáles son ahora las fuentes de subsistencia de estas personas en Argentina? Por favor. Marcela, por favor, puede prender su micrófono.
ahora. Gracias. En Argentina el 95%, un 98% de las mujeres trans ejercen el trabajo sexual. Eso pasa en toda Latinoamérica. El trabajo sexual no está regularizado. El trabajo sexual no tiene, uno no paga un impuesto, no tiene jubilación. Sabemos la expectativa de vida de una mujer trans en Latinoamérica de 35 años. Una mujer trans de 35 años ya es una mujer adulta mayor, ya es una mujer mayor, en la cual, en el caso del trabajo sexual, ya hay otras compañeras ejerciendo trabajo más jóvenes. Hay buenas prácticas también en Latinoamérica como Uruguay, ¿no es cierto? Uruguay tienen las compañeras trans de Uruguay y las trabajadoras sexuales se jubilan, tienen un sindicato, también hay en Ecuador un sindicato y hay las compañeras organizadas. La verdad que lo que pasó en Argentina, el tema del coronavirus, fue algo terrible porque venimos de 4 años de un gobierno que no hubo ningún programa, no hubo beneficios para la población trans, al contrario, nos quisieron sacar derechos, ¿no es cierto? Hubo más violencia y empieza un nuevo gobierno en Argentina, donde hace lo que puede. Ahora, la mayoría de la población trans se concentra en la ciudad de Buenos Aires, en donde hay un gobierno de derecha, un gobierno violento, un gobierno que no respeta los derechos humanos, y en donde lo que vimos es que este gobierno no asistió a la población trans en el caso de trabajo sexual, no generó un programa, las compañeras tenían que ejercer el trabajo sexual, algunas tener que violar esa cuarentena. Lo que hubo en Argentina también fueron desalojos. Cuando se cumplían el mes de alquiler, los dueños de los hoteles, los dueños de los lugares donde viven la población trans, eran desalojadas. Nosotras ahí trabajamos con la Defensoría del Pueblo LGBT, donde presentamos recursos de amparo a nivel nacional para que no se eche a ninguna persona por no pagar el alquiler, porque somos personas que generamos nuestras finanzas en el trabajo sexual. Hubo un edicto del presidente en donde hay un edicto por una resolución por 3 meses. 3 meses no se puede desalojar a nadie de ningún alquiler. Pero igual los dueños de los hoteles o los departamentos les cortaron la luz, el agua, el cable de la televisión, hicieron todo lo que pudieron para que las compañeras se vayan del lugar. Eso se llama violencia de género, eso se llama violencia. Nosotras lo que hicimos es demandar, hacer muchas demandas, trabajar con el Instituto Nacional contra la Discriminación. Muchas de las compañeras en Argentina viven hacinadas en hoteles, en una habitación. Esto pasa en toda Latinoamérica, no es solamente Argentina. Viven en un hotel, viven 5 o 6 compañeras en una habitación, les cobran como si viviesen en el mejor hotel de Dubái cuando están en esas habitaciones, ¿no es cierto? Como si estuviesen en el mejor hotel de Nueva York. Les cobran para poder vivir. La población trans vive hacinada de todo en el tema de los barrios o en los lugares económicos. No son porque hay un abuso de parte de los dueños de los hoteles. También se asistió a compañeras con falta de documentos, porque hay compañeras que se sintieron con tantas necesidades que quisieron volver a su ciudad de donde ellas venían, porque podían tener una ayuda alimentaria de la familia o era más fácil conseguir alimentos. Eso lo gestionamos también, que hay compañeras que volvieron a sus provincias.
y creo que nos pasa a muchas que vivimos en ciudades pequeñas en nuestros países y queremos venir a ciudades grandes, y cuando llegamos a las ciudades nos damos contra las paredes, nos encontramos con que Buenos Aires no es un lugar donde vas a tener muchas posibilidades, que no hay mucho trabajo, no hay trabajo e inclusión para las personas trans. Nosotras estamos reclamando inclusión laboral para las personas trans. Es necesario que las personas trans tengan opciones, que la única opción no sea el trabajo sexual, que haya otras opciones, que hay una generación de mujeres trans jóvenes que están ingresando a la universidad, que están estudiando, que están avanzando y que puedan ingresar a la inclusión laboral, que puedan elegir la que quiera ser trabajadora sexual, que sea trabajadora sexual, y la que no, que pueda entrar en la inclusión laboral. Y después hay otra generación, que es la generación de 35 para arriba, que es una generación de mujeres trans que no entra en ninguna agenda política que tenga un gobierno. Somos, yo siempre digo, para el gobierno no somos votos, no somos nada, porque somos pocas, entonces no ingresamos a ninguna agenda política o programa. Y ahí estamos trabajando para que la población trans tenga una reparación histórica. Hay que reparar a las compañeras. Escuché a la compañera de Ecuador, a Purita, la escuchaba siempre decir la resistencia, sobrevivientes. Somos sobrevivientes porque seguimos luchando frente a un aparato político que cambia cada 4 años, cambia en nuestros países, y que nunca estamos en su agenda. Y que hay que reparar. La democracia en Ecuador tiene que reparar toda la exclusión social que recibió la población trans en Ecuador, que no pudo acceder a la educación, que no pudo acceder al trabajo, que no pudo acceder a la vivienda, que no pudo acceder a ningún beneficio que accede otro o cualquier ciudadano en Ecuador. Nosotras vivimos bajo la línea de la pobreza. El mismo Estado nos hizo vivir en la pobreza. Hay que reparar eso. Y ni hablemos de las compañeras mayores de 50 años que vivimos la dictadura militar, el atropello, la tortura, todo lo que yo me acuerdo, conozco Quito, cuando a las compañeras las tiraban en las fuentes del agua en Quito, cuando las corrían. Conozco compañeras en Quito y he estado en Quito varias veces, y creo que eso lo vivimos toda la población mayor de 50 años, y creo que la democracia ecuatoriana tiene una deuda con la población trans y con la población LGBT, y creo que hay que hablar claro. No se puede hablar de unión civil, hay que hablar de matrimonio igualitario, porque si buscamos igualdad y queremos igualdad, la igualdad es lo mismo que otra persona, es lo mismo con el mismo nombre. Entonces hay que hablar de matrimonio igualitario, hay que hablar de ley de identidad de género, no hay que hablar de una persona que tiene 2 documentos, no hay que hablar de ley, y creo que ustedes deben saber que la mejor ley que hay es la ley de Argentina. En menos de 15 días una persona se cambia su trámite administrativo, no paga un peso y se cambia su identidad, y ese nombre que me puso mi madre cuando yo nací y mi padre queda guardado y nunca más nadie sabe de ese nombre. No ando con 2 documentos, 2 nombres, género, hombre, mujer, no, es Marcela Romero, ¿no es cierto? Y eso queda guardado en una ley. Entonces creo que cuando las organizaciones hablen de derechos humanos, hablemos de igualdad. Y las cosas hay que hablarlas claras. Matrimonio igualitario, el matrimonio igualitario viene con poder adoptar, poder tener un niño, poder crear nuestra familia. Hoy es el Día de las Familias, y creo que es necesario hablar de las familias, porque todas construimos nuestra familia. Y creo que lo único que necesitamos que son leyes que nos amparen y que podamos regularizar esa familia que tenemos. Muchas de nosotras somos madres,
criamos a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, al hijo de nuestra pareja, adoptamos. Lo que necesitamos es regularizar nada más eso, porque la verdad que madres somos, tía, hermana, abuela, todo. Lo que necesitamos es que realmente las leyes sean leyes que protejan y no leyes que nos den para ver si realmente podemos ser ciudadanas con derecho. No, no, desde que nacemos somos ciudadanas con derechos. Entonces, creo que es necesario hablar. Yo escuchaba a mis dos compañeras y escucho siempre a compañeras ecuatorianas, siempre tienen dudas de, ¿será que es una ley de identidad? ¿Es una ley de identidad? ¿Son 2 documentos, 3 documentos? No, la ley de identidad de género es un solo documento. El pasado, vuelvo a repetir, el nombre que me pusieron mis padres cuando nací y mi madre queda guardado y nunca más. Y el sexo también. Entonces, yo creo que es necesario debatir la reforma de leyes, que en el caso de la ley de identidad de género en Ecuador es necesario que realmente el Estado de Ecuador ponga a la población trans en la agenda, y en este caso en la agenda de urgencia alimentaria, porque es necesario que el alimento llegue a todas las personas, y el Estado tiene que saber que la población trans está en alerta, porque vivimos bajo la pobreza, porque es necesario que la población trans acceda a los beneficios que accede cualquier otra persona. Yo conozco y he estado en lugares en Ecuador, y la población trans en Ecuador es una población que busca la inclusión, las compañeras que trabajan, no en el trabajo, en otros espacios, y no se las respeta. No hay un Estado presente, no hay un Estado que realmente esté acompañando la violencia que reciben las personas trans en Ecuador. Yo creo que con las compañeras ahí, con las 2 compañeras que están, y hay otras muchas más compañeras de organizaciones de Ecuador que están haciendo en este momento lo que el Estado tiene que hacer. Yo la sigo en el Facebook y veo cómo entregan la alimentación, entregan alimento a las compañeras, están hasta altas horas de la noche, arriesgando también a contraer el coronavirus, y están ocupando un lugar que es del Estado. El Estado lo que tiene que hacer es preguntarnos qué nos hace falta para poder subsistir en esta pandemia. No, bueno, vamos a ver, pásenme en una lista cuántas son, y veremos, ahí estamos viendo. No, no, no. El Estado tiene que estar presente, y yo felicito a todas las organizaciones de Ecuador, porque veo a todas cómo cocinan, dan alimento a las compañeras, entregan la alimentación, los bolsones de mercadería, cómo están llegando a las compañeras. No se puede llegar a todos los lugares porque no somos Estado. El Estado tiene que llegar a todos los lugares. Nosotras hacemos no lo que podemos, lo que tenemos que hacer, pero hay momentos que no podemos llegar a todo, y realmente no recibimos lo que el Estado nos tiene que dar, que es primero es el financiamiento, y después es el lugar dentro del comité de urgencia alimentaria que tiene que tener cada país. En cada país tiene que haber un comité de urgencia alimentaria, y ahí tienen que estar sentadas las personas trans, también dando su voz para que llegue la alimentación a todas las personas trans en Ecuador. Muchas gracias por tu participación, Marcela. Nos has ayudado con muchos puntos que en realidad también esperamos que se interioricen en nosotros para poder sobre todo pensar esto de cómo pensamos las leyes y el trato a las demás personas, no solo desde nuestras miradas, sino desde aquellas propias miradas como serían de las demás personas a las que no
entrarían en esta sociedad tradicional, se podría decir. Pero bueno, vamos ahora con nuestra panelista Rachel Erazo. Rápidamente preguntarle, ¿cree, y también recogiendo un poco de la intervención de Marcela, ¿cree usted que el Estado ecuatoriano ha adoptado medidas específicas para atender a la población trans? Claro, en en el contexto de la emergencia sanitaria declarado desde el pasado 16 de marzo. Ok, y quisiera un poquito también recoger como retrospectiva de lo que venía planteando Marcela, nuestra líder regional en Red Lab Trans. Pues lógicamente todo ese contexto de necesidades y de lo que está pasando con nuestra población, vuelvo y repito, pues está visibilizando la invisibilización que mantenemos ante el Estado, en este caso ante el Estado ecuatoriano. Debo ser muy tajante en decir que no. La respuesta es no a tu pregunta. No está haciendo absolutamente nada, concretamente. Como dijo Marcela, prácticamente las organizaciones estamos asumiendo en la medida de lo que da nuestra capacidad, pese a que no es nuestra obligación. Nosotros somos ciudadanas y ciudadanos independientes que realizamos una labor de voluntariado encaminada a apoyar en todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas LGBTI. Somos militantes, no nos pagan por hacer esto. Ni el Estado ni ninguna agencia en particular. Esto es una cosa que se hace de corazón, que se hace porque tú quieres y que lógicamente todas las personas que sientan esa necesidad de sumarse a un cambio necesario en el sistema, pues lo harán y están en todo su derecho, agremiadas a través de una organización o de manera independiente. En efecto, esto es una responsabilidad directa del Estado. Si el Estado ha intervenido a través de un estado de excepción que implica toques de queda, limitaciones de los derechos fundamentales como la asociación, como la movilidad humana, y una serie de circunstancias que afectan principalmente a las personas que menos dinero o menos capacidad adquisitiva tienen, pues lógicamente en ese instante el Estado se está convirtiendo en el responsable entonces de cubrir esas necesidades. La gente de mayor posibilidad no tiene mayor problema, valga la redundancia. Pero desde clase media hacia abajo vemos que tenemos muchos problemas relacionados con el hecho de que se agotan los ahorros, el hecho de cientos, ya se cuentan por miles, por cierto, personas que han perdido sus empleos, de empresas que se niegan a asumir en este momento su responsabilidad social, y esto hay que decirlo muy puntualmente, porque son las empresas más poderosas que están despidiendo a gente, son empresas que durante años han aglutinado millones de dólares en utilidad y que bien pueden en este instante ser parte de una solución, pero es mucho más fácil para el Estado decir que negocien entonces entre las empresas y los empleadores, dejando a su suerte a mucha gente pobre y dejándola en el desempleo. Y qué decir de las poblaciones LGBTI, particularmente las mujeres trans, que nos movemos en el tema del trabajo sexual, peluquería, cocina y otras labores independientes o manuales, de carácter manual, que lógicamente son las que seguimos relegadas, no porque queremos, no es que sean indignas tampoco, de ninguna manera, pero son las que justamente podemos acceder dentro de un Estado, dentro de una sociedad discriminatoria. Y evidentemente estas están limitadas. Esta es la razón por la cual muchas personas no comprenden y critican y dicen, bueno, ustedes piden derechos especiales. ¿Qué corona tienen ustedes para que solo les atienda el Estado? Por favor, no es una cuestión de que solo nos atienda a nosotros y a nosotras. Es una cuestión de que se está evidenciando de que no podemos, si en un momento común y corriente donde todos los derechos, digamos, entre comillas, están permitidos, ahora están limitados, se puede ver una sociedad y un sistema lógicamente que limita derechos mucho peor en estos momentos. Entonces, en este sentido, yo creo que
el Estado ecuatoriano debe comenzar, en verdad, no a pensar si es que somos o no somos objeto de asistencia, simplemente de hacer lo correcto, que es asistir. Ha impuesto un estado de excepción donde limita la forma en que las personas venimos ganándonos la vida. En gran medida la población LGBTI está desempleada o vive de trabajos que requieren el hecho de movilizarse, el hecho de salir, el hecho de relacionarse. Esto está limitado. El Estado ecuatoriano, como muchos otros estados o muchos otros gobiernos, está, entre comillas, cuidando la salud de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Pues va a llegar el momento en que no vamos a poder seguir de esta manera. Estamos de acuerdo con el tema de quédate en casa, pero el quédate en casa no es tan fácil cuando no tienes que comer, cuando ya te manda sacando el dueño de casa pese a que el gobierno dice que tiene que esperar, donde los servicios básicos ya comienzan a faltar. Entonces, si no te mata el COVID, te va a matar el hambre. Y, lógicamente, los gobiernos, con el paso del tiempo, van a tener que dejar de lado su paternalismo, entre comillas, en el sentido que va de cuidar nuestra salud y dejar que los ciudadanos hagamos lo correcto. No podemos seguir jugando a las escondidas con el COVID. Tarde o temprano tenemos que enfrentar esto y eso significa aprender a convivir con el coronavirus y cada quien ser responsable, mantener la distancia social, usar la mascarilla, pero ya no se van a poder seguir limitando los derechos porque el Estado no está en capacidad, no está preparado para enfrentar esta pandemia. Muchas personas están muriendo, no necesariamente de coronavirus, muchas personas están muriendo por necesidades de otras cuestiones de orden de salud. Hay desabastecimiento de retrovirales en torno al VIH, sin contar con que parece que en Latinoamérica Ecuador está como queriendo sacarse el premio número 1 en actos de corrupción. Parece que el coronavirus está sirviendo para que existan nuevos ricos. Actos de corrupción por todos lados en este país que verdaderamente a los ciudadanos y ciudadanas de a pie nos va a profunda tristeza. Muchas gracias, Rachel, por tu intervención. Vamos a continuar con nuestra otra panelista, que es Purita Pelayo. Purita, mediante redes sociales, ustedes denunciaron que al ser un grupo de riesgo de supervivencia, su economía y su salud se ha afectado por la venida de la pandemia COVID-19. Cuéntenos, Purita, ¿cómo podrían apoyar o sumarse al colectivo Cochinelli para que las personas que ahora están viendo este conversatorio online puedan ayudarles con donaciones o quizás con alguna cantidad de dinero que pueda ayudar a la organización y a todas las personas que conforman el colectivo Cochinelli? Yo quiero aprovechar para, seguramente no le ha de gustar que yo nombre, pero es necesario porque estamos tocando un tema tan importante. La participación en estos actos de solidaridad de la organización ACFIL, por intermedio de su representante Rachel Erasco, tal vez también la organización que fundó Patricia Bravo Malo, las cuales, digamos, se han hecho presentes, y agradecemos mucho todo este acto de solidaridad. Pero independientemente de dar ideas cómo nos pueden seguir ayudando, yo creo que el más importante es estar consciente que los grupos como nosotras de la comunidad LGBTI, que somos las travestis y transexuales, hemos sido muy vulnerables. Independientemente de los niños, de los ancianos, nos sentimos tan vulnerables en este periodo de afectación y todo lo demás. Yo recuerdo hace unos 2 años cuando presentamos la demanda de reparación contra el Estado ecuatoriano, miles
de personas dijeron, pero fervorosamente, que no estaban de acuerdo con nuestra reparación, porque lo único que nosotros queríamos era vivir mejor, comprarnos un parque para poder estar en nuestras inmoralidades, etcétera, etcétera, etcétera. Una barbaridad de cosas. Ahora sí quisieran nosotros saber cómo van a sobrevivir, cómo van a sentirse como sobrevivientes de una pandemia. Porque nosotros, como vuelvo a decir, nosotras ya estamos acostumbradas a vivir toda esta pandemia que nos ha seguido desde que nacimos. Porque todos nos han negado, nos han matado, como dije. A nosotros no nos tiraron de los aviones como en Argentina al mar. A nosotros no nos encerraron en los estadios como en Chile. A nosotros no nos mataron en silencio como en el Uruguay. Pero sí vivimos nuestra propia dictadura desde hace 40 años, que nos han exterminado. Y por eso nosotros hemos resurgido como Nueva Cochinelli a ver si alcanzamos a este montón de idiotas que están en el gobierno y que han estado durante todos estos años y no han atendido las principales necesidades de nuestros grupos, sobre todo en el espacio laboral, dando la oportunidad de producir, de aportar a este país que cada día va más atrás como el cangrejo, perdido y condenado por la corrupción y la pobreza. Ojalá que este alcalde de Quito ya deje de arrugar la cara y realmente se ponga de acuerdo con esta Secretaría de Inclusión Social, que no atiende como deberían atender. Puras mentiras, puras propagandas. Ojalá que ya deje de arrugar la cara y diga la verdad y atienda lo que se comprometió en sus campañas electorales. Yo agradezco toda la intención buena de los que han producido este programa y a todas las que hemos intervenido, a Rachel, a la compañera argentina también, porque han sido muy claras. Yo hubiera querido decir todo eso, pero me enerva realmente saber que realmente estamos condenadas todavía en el infierno, que es el olvido, la marginalidad, la discriminación, la apatía, la indiferencia. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, Purita, por su participación y sobre todo para traer a colación estas injusticias. Es por eso que voy a preguntarle a nuestra otra panelista, que es Rachel Erazo, acerca de la violencia de género y los casos de femicidios que ha registrado su organización en este contexto del COVID-19. Cuéntenos, ¿cuántos casos de violencia de género han registrado y cómo podemos judicializarlos o denunciarlos? Bueno, hemos tenido conocimiento dentro de lo que es el periodo de cuarentena que han habido dos situaciones. Una de ellas, el caso de una compañera que ha tenido violencia intrafamiliar, digamos, con su pareja. Al parecer esta persona le ha venido amenazando. Me menciona la compañera que ha tenido que encerrarse porque este hombre la acosa constantemente. Esto también es una cuestión que no se registra. Parece que, por ejemplo, cuando estamos viendo las noticias vemos cuestiones relacionadas con cuántos casos está cada país, qué es lo que está haciendo. La desobediencia civil es lo que más martillan los medios de comunicación, la desobediencia. Pero la desobediencia no es de gana, es porque muchas de las veces la gente tiene que jugarse la vida para vender algo y poder comer.
Esto parte de, como ya lo dijimos, del problema de que el Estado no asume correctamente su responsabilidad. Y lógicamente la compañera me había manifestado que había ido a denunciar y que prácticamente no le hacen caso. Ella asume que ha sido discriminación por su condición de mujer trabajadora sexual. Menciona que inclusive ha llamado a la policía porque supuestamente estamos ya en horas de la noche, es toque de queda, que la policía no hace absolutamente nada. Esto es un caso que lo estamos registrando y que con nuestro compañero que nos apoya en el área de asesoría jurídica, poder ver cómo lo tomamos. El otro caso es una compañera que ha sido agredida también hace 2 días, parece que dentro del barrio. Cuestiones relacionadas asimismo con discriminación, con el tema de que como ya mencionó Marcela, muchas de las veces las compañeras que solo viven, en especial, es el tema más acuciante, ¿no? El tema del trabajo sexual, no, ya no pueden quedarse en casa, ya no es fácil. No importa no importa cuál es el argumento que tú uses para que las personas cuiden su salud. El tema es que si no puedes comer, no puedes vivir, ¿no? Y parece que ha habido un altercado en este sentido, de lo que hemos registrado. No es fácil en tiempos de pandemia poder conocer todos los casos de vulneración. Existe miedo de la gente a denunciar. Esto es una limitante también para poder conocer. Muchas gracias, Rachel, por tu intervención. Y hemos visto que no solo han aumentado la violencia de género hacia las mujeres trans, sino también a las mujeres, y en sí hemos visto que la cuarentena ha desnudado muchos de los problemas sociales, sobre todo aquellos que tienen que ver con violencia. Bueno, vamos con nuestra compañera Marcela Romero, otra de nuestras invitadas panelistas, a quien le vamos a preguntar ¿qué medidas de seguridad deben aportar las mujeres que se encuentran en riesgo o se encuentran conviviendo con su agresor en casa? En el caso también pensando en la intervención que tuvo Rachel hace un momento. Compañera Marcela. Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que tener, como mujer, tenemos que tener estar informada qué es la violencia de género, qué es la violencia que recibimos las personas trans, en este caso las mujeres trans, y cómo nosotras culturalmente tenemos internalizada esa violencia, ¿no es cierto? Esta cosa de no servís para nada, si sos travesti, no servís para nada, casi siempre los violentos te dicen esas cosas, y lo tenemos como internalizada, porque esa violencia nosotras la recibimos desde nuestra niñez y adolescencia. Yo siempre digo que desde que nacemos, una mujer trans recibe violencia continua, y en nuestra adolescencia el Estado está presente en la violencia institucional en los colegios, en donde no nos dejan construirnos como queremos construirnos, en donde nuestra familia nos violenta. Entonces tenemos como internalizada esa violencia, y también tenemos culturalmente el machismo que vivimos las mujeres trans. Nosotras nos criamos dentro del machismo. Ustedes fíjense en que muchas de nosotras, en mi caso, yo fui un varoncito hasta los 13 años, me criaron en el machismo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos internalizada el machismo dentro. Entonces, después cuando tenemos una construcción, muchas de nosotras lo vemos como algo que tiene que ser, ¿no es cierto? Ese hombre si me maltrata mal es porque me quiere, si me saca la plata es porque me quiere, y si está al lado mío es porque me quiere. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho el tema de la violencia
de género hacia las mujeres trans y esa violencia que la tenemos con nuestra pareja. Creo que ahí es donde esa compañera hay que trabajar el autoestima, hay que valorarse, compañeras, tenemos que valorarnos. Si esa persona está con nosotras es porque nos quiere, le gusta. Entonces tenemos que empezar a trabajar el autoestima, empezar a entender de que yo no soy diferente a otra persona. Al principio lo dijeron las compañeras, Susan, no somos diferentes a otras personas. Yo me levanto, me baño, cocino, voy al almacén, vengo a mi casa, tengo que trabajar, tengo que sobrevivir. No somos diferentes. Entonces, si no somos diferentes, no podemos permitir que nos maltraten, que nos humillen, que el machismo nos quiera dominar como mujeres. Y creo que hay que participar, involucrarse en espacios políticos. La población trans tiene que involucrarse en los espacios políticos. Vamos a hablar del tema feminista. Tiene que involucrarse en los espacios feministas, tiene que participar en charlas, tiene que saber que tenemos derechos y que no podemos permitir que cualquier persona nos maltrate. Y en este caso, la persona que tenemos al lado, ¿no es cierto? Si está al lado nuestro es porque nos quiere o porque quiere estar con nosotros. Si está al lado nuestro, salí a trabajar, salí a hacer todo lo que tenés que hacer y ayúdame porque soy tu pareja. Entonces, yo creo que las personas trans tenemos que empezar a sacarnos ese machismo que tenemos adentro de poder enfrentar la violencia que vivimos con nuestra pareja, por supuesto, denunciar, no permitir de que nadie te violente, hay que denunciar, hay que acercarse a una organización, todas las organizaciones tienen un espacio en donde te pueden dar una contención, un asesoramiento jurídico, un espacio de contención, un psicólogo, un espacio donde vos tengas para poder, y después poder estar con otras personas, en este caso, con otras personas trans que también viven la violencia y poder charlar y poder sacarse un montón de cosas. Pero yo creo que lo principal frente a la violencia es, primero, estar empoderada. Cuesta mucho, porque todos los días una se desconstruye, ¿no es cierto? En el vocabulario, en la forma en la que una vive, porque fue criada por un montón de cosas. Muchas de nosotras que venimos de otra generación, nos cuesta aceptar esa juventud que vive con otro vocabulario, que ya no habla de maridos, no, hay un vocabulario que hay que sacarlo de nuestras vidas, no existen los maridos, eso no existe, ¿no es cierto? Existen las parejas, existen los compañeros, entonces sacarnos esa cultura que nos metieron por muchos años. Y hay una nueva juventud, hay una nueva generación que no le interesa convivir con alguien, entonces creo que ahí es donde nosotras, mi generación y la generación anterior, tenemos que adecuarnos a esta nueva generación que viene con otra mirada, y las mujeres trans tienen que empoderarse, tener información, lo mejor que puede pasar es tener información y poder enfrentar al machismo. Y cuando hablo de enfrentar al machismo, es decir, basta. A mí no me violentás, a mí no me maltratás, a mí me tratás como la persona que yo soy. Yo soy una mujer trans. Entonces, cuando uno tiene información y se empodera, puede decir basta, hasta acá llegaste, más de esto no. Entonces, creo que hay una nueva generación de compañeras que están empoderadas, que viven otra generación, otra información, y creo que eso tenemos que trasladarlo a nuestras compañeras para que no sean violentadas, para que sepan que tenemos derechos y que no podemos ser maltratadas, y que no podemos estar pensando que la persona que está al lado nuestro está
¿Por qué? Porque me acepta como yo soy. No, no te acepta como vos sos. Vos sos mejor de lo que te tiene que aceptar. Entonces, nadie tiene que estar con nosotras porque nos aceptan como personas trans. Tienen que estar por sentimientos, ¿no es cierto? Y los sentimientos los tienen todas las personas. Entonces, ahí es donde hay que empoderar. No podemos creer que alguien está con nosotras y que tenemos que dejarnos hacer lo que quiera esa persona porque me quiere porque soy travesti. No, 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 no. No. Esa persona tiene que estar conmigo porque realmente me quiere, tiene sentimientos y realmente puede ser mi pareja futuro. Muchas gracias por su intervención, Marcela. Y bueno, voy a hacerle una rápida pregunta a nuestras tres panelistas, sobre todo teniendo en cuenta esto de la violencia de género que podemos estar sufriendo algunas personas en contexto de esta cuarentena. Entonces, a nuestras tres panelistas me gustaría preguntarles si nos podrían otorgar sus redes sociales, correos electrónicos o números telefónicos de sus organizaciones para que las personas que sean víctimas de violencia de género puedan contactarles y denunciar una grave violación de los derechos humanos o simplemente solicitar el acompañamiento o incluso un poco de asesoría jurídica acerca de sus casos y sus problemáticas. ¿Comienzo yo? Sí, dale, Rachel, por favor. Ok, bueno, mi WhatsApp dentro del territorio ecuatoriano es el 0988-269-072. Soy representante de Alfil, referente nacional de Red Lag Trans para Ecuador, y nos pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook, tan solo digitando aso.alfil, y en el Twitter estamos como @asociacionalfil. Estamos completamente a la orden, porque esa es parte de nuestro compromiso social, poder documentar, no solo documentar, sino también apoyar a nuestras compañeras, sobre todo en estos momentos que requieren mucho asesoramiento, momentos en los que vivimos que la vulneración de derechos puede darse en cualquier instante y en cualquier momento. Y bueno, pues entiendo que ya es como una despedida. Quiero agradecer el espacio, haber compartido con Purita, que es la primera persona líder que yo tuve cuando ingresé por primera vez en el mundo de la militancia LGBTI, quien me formó en la extinta Fundación Ecuatoriana de Minorías Sexuales, Escochinelli, y me dio una amplia acogida. Y creo que Rachel, la activista, no hubiera existido si no hubiéramos pasado por FEMIS. Y por supuesto a mi mentora, mi compañera, que la quiero muchísimo, Marcela Romero, nuestra secretaria general de Red Lag Trans, nuestra líder regional. Muchas gracias, Rachel. Vamos con Purita, por favor, otorgándole la palabra a usted, precisamente porque ya le había mencionado Rachel. Tenemos la presencia de Purita, o si no, podemos continuar con Marcela. Bueno. Yo quiero agradecer la participación de todas las compañeras, que ha sido muy satisfactoria escucharlas, y no olvidar lo que dijo la compañera Marcela, lo vigente que es el de poder aprovechar esa opción de incursionar los espacios políticos. Desde aquí podríamos hacer mucho más de lo que hasta ahora se ha logrado, y que es mucho, naturalmente. Y bueno, yo como persona me siento, no diría realizada, porque tendríamos que todavía hacer mucho por nuestras comunidades que están a la espera de que sigamos luchando, que sigamos levantando, que sigamos construyendo para que las nuevas generaciones
puedan continuar. Gracias a todos. Muchas gracias, Purita, por tu intervención. Y Marcela, por favor, cuéntanos. Sí, bueno, yo en primer lugar agradecerles a todos, a todas y a todes por el espacio que me dieron y poder compartir con dos grandes luchadoras, con Purita y con Rachel de Ecuador. Yo siempre digo que todo lo que se logró en Ecuador no se logró hace 2 años, ni 3, ni 4. Hay una historia en Ecuador, no hay que olvidarse de esa historia, no hay que olvidarse de las líderes que pusieron todo para que en este momento en Ecuador puedan las personas trans vivir un poquito en libertad, un poquito en libertad. Pero si uno no construye desde la historia, no se puede tener un buen futuro. Hay que tener bien en claro cuál es la historia de la población trans en nuestros países. En este caso voy a hablar de Ecuador. ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son las mujeres trans que abrieron ese camino? Esas mujeres que enfrentaron a un gobierno, que enfrentaron a políticos, que resistieron en todas las violencias que recibieron las personas trans en Ecuador. Porque si uno no tiene una memoria, hay que tener memoria, verdad y justicia. Entonces, uno tiene que tener memoria, ¿no es cierto?, para ver la verdad y para hacer justicia. Entonces, hay que construir desde la historia de la población trans para realmente poder lograr, y creo que lo lograron, tener un mejor Ecuador con un poquito de libertad, pero todavía falta mucho, todavía falta la justicia social, la inclusión laboral, falta un montón. Entonces, ahí es donde, desde mi parte, les doy todo el reconocimiento a las líderes de Ecuador, a la comunidad LGBT, a INRED Derechos Humanos, por la invitación, y creo que hay que seguir construyendo un Ecuador con inclusión social, un Ecuador en la cual no tengamos que estar pidiendo permiso para estudiar, para trabajar, para caminar. No tenemos que pedir permiso. Ya no hay que pedir más permiso, ni hay que decir gracias. ¿Por qué? Porque todavía la democracia en Ecuador tiene una deuda con la población LGBT. No somos ciudadanos ni ciudadanas de segunda, somos ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu intervención y agradecerte por tu presencia y también a nuestras distinguidas panelistas que son Purita Pelayo y Rachel Erazo. Purita Pelayo de la Nueva Cochinelli, Marcela Romero de la Coordinadora Regional de Red LAC Trans y Rachel Erazo de la Asociación Alfil y a la vez es representante de la Red LAC Trans aquí en Ecuador. Recuerden, por favor, que este programa lo podrás encontrar colgado en nuestro canal de YouTube, donde estamos con el nombre de INRED Digital. Recuerden, si desean que analicemos alguna problemática social o nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias en la transmisión en los comentarios o si quieren enviarlas a nuestro correo electrónico que es comunicación@inred.org. Una vez más, saludar a nuestras distinguidas panelistas y decirles hasta luego, hasta la próxima semana. Muchas gracias.